hacer un espacio y levantar bandera y permitir que sea Claro. Rosario Aróstegui quien tome la palabra. Rosario, buenos días, bienvenida a Camino al Sol, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta. Buenos días a todos. Buenos días, Rosario. Disfrutaba de la conversación de ustedes allí, precisamente por hablar de jóvenes y debate. Claro. Cuéntanos el tema que nos traes en el día de hoy. Pues yo quiero hablar de motivación. Ustedes saben que normalmente vengo a conversar en base como a las experiencias recientes que he tenido para traer un poco la voz de lo que escucho con los jóvenes. Y he tenido la oportunidad de participar en varias charlas, en una secuencia, una de ellas en Intecfest, bien interesante, ahora en plataforma tecnológica y demás. Te vi, Rosario. Sí. Yo entré a una de las salas. Sí. Yo te vi. Bueno, la verdad es que es una súper experiencia el ver todo ese movimiento y cómo se puede hacer y que podamos tener ese ambiente y que los jóvenes entran. A mí la verdad que me encanta poder tener mucho más interacción, entonces eso me hace falta. Pero ahí vamos haciendo esa mezcla y procuramos que haya interacción de alguna manera y de ahí vienen las preguntas que me llegan en ese momento, pues el descubre tu pasión, cuál es tu motivación, y por eso vengo y conecto con esto, porque hablamos de motivación y entonces vienen los padres y es que mi hijo no sabe, no le motiva nada, es que mi hijo no quiere estudiar, es que mi hijo no quiere. Bien, la motivación, cuando hablamos de la motivación, a manera general, primero que viene de esa palabra origen que habla de movimiento, o sea, de motivo, o sea, el motivo tiene que ver con ponerte en movimiento, darte una razón para moverte. Entonces, tenemos también dos tipos de motivación, la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Entonces, ¿qué sucede? La motivación intrínseca es la que todos esperamos, que tú te muevas solo porque sí, porque quieres, porque viene de dentro de ti. Y esa es la ideal porque esa es la que se sostiene en el tiempo, porque no depende de un elemento exterior. Sin embargo, está la motivación extrínseca, que precisamente, cuando hablo depende de un elemento exterior, es que hay algo allá afuera que me motiva a un comportamiento. Entonces, muy simple. Bueno, a mí no me gustan las mascarillas, pero ni modo. Hay algo allá afuera que me dice que me lo tengo que poner. Claro. Exacto. Sí. Entonces, no es que yo quiera o no quiera. Claro, tú dices, bueno, pero allá afuera dicen que te la pongas y tú no te la pones. Entonces, ahí es donde nosotros podemos trabajar. Lo que sí podemos hacer, el que acompaña al joven, es crear las circunstancias externas para generar una razón en el joven para que se mueva. Entonces, cuando hablamos, y podemos hablar de esto, me vienen ejemplos tanto con los jóvenes como cuando hablamos muchas veces aquí en el lugar de trabajo. No me gusta mi trabajo. Bueno, pero ¿qué haces? Pues invéntate algo externo que te ayude a. Y cuando nosotros estamos en cierto nivel ya con una gestión de emociones y cierta madurez, pues tú tienes que tomar decisiones y decir, bueno, yo sé que esto me conviene, aunque no me guste mucho, pero déjame encontrarle la vuelta para disfrutar lo que tengo que hacer, porque no me queda de otra, es por decirlo así, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con el joven que todavía no encuentra eso? Pues nosotros que estamos fuera debemos de buscar qué es lo que te puede motivar a ti y qué yo necesito crear como elemento externo para que yo pueda tener, o sea, crearte ese ambiente, esas condiciones para que tú encuentres tu razón. Y por eso yo invito siempre a buscar cuál es tu verdadera razón, porque cuando tú encuentras tu razón, no importa lo que esté pasando allá afuera, tú vas a buscarlo. Y por eso en la educación o lo que fuera, todo comienza con una pregunta. Cuando tú tienes motivación para encontrar la respuesta, dígase, ¿cómo funcionan los celulares? Caramba, yo no sé, pero me interesaría porque cuando yo entienda cómo funciona, tal vez puedo generar algo nuevo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que yo voy a poder entrar a la universidad? Y si yo lo que quiero es como, porque decimos muy
Perdón, ahora se me fue la palabra que usamos para calificar a la generación muy frágil, pues que no es tanto, pero bueno. Ajá. Entonces, qué pregunta te puedo hacer? Que, por ejemplo, si tú quieres vivir en muy buena calidad de vida y quieres generar el dinero sentado en tu casa, ¿se te ha ocurrido cómo tú lo puedes lograr? Por eso en otras ocasiones he dicho, cambiemos Ujú. la conversación. Cambiar la conversación es vamos a poner el centro en el joven, en el otro. ¿Qué es lo que hay de bueno aquí? Esto es como cuando estás vendiendo un producto. El producto no lo puedes vender en función de las características ni de lo bueno que a ti te parece que es. No es para ti. Tienes que convencer al otro de qué beneficios hay que Claro, estudies para lograrlo. Entonces tienes que ser empático con el joven. ¿Cuál es su mundo? ¿Cuál es su momento? Yo recuerdo mucho una canción que decía, me enseñaron trigonometría y no sé qué cuánto, y Pitágoras y no sé qué hace con eso. ¿con qué se come eso? ¿Con qué se come? Entonces, bueno, no, probablemente el teorema como tal no, pero te ayuda a entender tal cosa que vas a Claro, aplicar. No te gustan mucho las matemáticas, pero te gusta el dinero, ¿verdad que sí? Ah, porque normalmente vamos por ahí. No te guste, no, a mí no me preocupa ganar mucho dinero. Yo quiero hacer algo que yo disfrute. Perfecto. ¿Y qué tipo de vida es el que te gusta? ¿Dónde tú quieres vivir? Entonces, ¿qué sucede? Este tipo de cuestionamiento es para ir llevando a cuál es tu razón, cuál es tu motivo, porque estoy segura que vas a encontrar algo, aunque sea y comerte el chocolate que está a la esquina para irlo a comprar, por decir algo muy simple. Y ahí voy para hacerlo hoy como, vamos aquí como más rápido. ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, primero cambia la conversación, busca cuál es la motivación, qué le pregunto para saber qué le mueve a él. Recordemos que en las empresas tenemos algo que se llama la motivación o beneficios tipo cafetería, que quiere decir, te muestro una serie de cosas porque lo que le motiva a uno no le motiva al otro. Bueno, pues exacto. lo que le motiva a tu hijo no le motiva a mi hijo. Entonces, no pretendas motivarlo con la misma herramienta porque no funciona. Claro. Las notas para hablar del colegio le funcionan a unos sí y a otros no. Entonces, ¿pero qué funciona? Ah, ¿te quieres ir a estudiar fuera y quieres una beca? Puede ser que a él le funcione por la beca, no por la nota, pero al otro le funciona porque quiere aprender. Entonces, tienes que conocer a tu joven para saber qué le motiva. Y por otro lado, conectando más a lo que decía, de dónde vengo para hablar de motivación, cuando yo me encuentro con jóvenes que dicen, bueno, es que yo no sé si lo voy a lograr, es que yo no sé si eso va a ser bueno para mí. Entonces, ¿qué sucede? Motivación es movimiento hacia, pero también el movimiento a paralizarme es una motivación. ¿Qué me motiva? El miedo. El miedo me dice, te motiva a que te quedes quieto. El miedo. Eh, Ah. Lo que tú dices, sí, es como una motivación un poco negativa. Me mueva a que me quede quieto. Pero porque es descubrir por qué se está, Sí. o sea, cuando tu hijo no se mueve, A ver, qué miedo, es que, ajá, ya voy, ya te sí, sigo. sí le hice Ya. el juego ahí. Sí, porque es que no se mueve, ajá, no se mueve porque tiene miedo a quedar mal, Claro. tiene miedo a no cumplir, miedo a fallar. A mí me salió, por ejemplo, me preguntaron, porque me salían en el chat, las Sí. preguntas de es que si no lo logro, es que si no llego, es que si no sé qué. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De esa confianza, falta de confianza en tu capacidad para hacer las cosas. Entonces, cuidar que tu hijo tenga ganas de hacer algo tiene que ver con descubrir qué le motiva y descubrir qué lo tiene paralizado. Tú sabes, hablando de esos dos elementos, Rosario, me surge, los padres normalmente tienen muy altas expectativas con las notas, con el numerito de las notas, y son importantes, pero
los talentos de tu hijo no necesariamente dan respuestas a esas notas. Eso es un tema amplio, pero te lo voy a poner. Sí, perdón, termina. No. O sea, me quedé pensando en eso, que uno le pone esa carga tan fuerte en tráeme 100, tráeme 90, tráeme. Y oye, tal vez el muchacho o la muchacha sea de 80 en una cosa y de 100 en otra que tú no estás mirando. Totalmente. Yo en ese tema, en una versión corta, traigo dos frases. Una, recuerda que la nota es relativa al sistema. Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Y bueno, y la otra tiene que ver con que hay elementos y talentos que no se miden con una nota. Entonces, vamos con la primera. Te preocupa la nota de tu hijo, pero fíjate que sacar 90 por decirlo así, en el colegio A no es lo mismo que sacar 90 en el colegio B. Claro, totalmente. Igual que no es lo mismo tipo comunidad, tipo país, porque cada quien tiene su librito y así pasa con las escuelas y las mediciones. Y entonces, ¿a qué le prestan atención y esa valoración? Entonces, por eso es tan importante en un inicio, cuando vas a elegir el colegio donde vas a poner a tu hijo, que revises, no todos los colegios son para todo el mundo. Totalmente. Entonces, es una tarea que se hace igual, pasa con las universidades, exactamente también, igual. Claro. Entonces, a veces quizás como en este espacio estamos hablándole a los padres, quizás es más fácil darte cuenta de que hay una frase que muy común dice, a veces el mejor empleado se convierte en el peor supervisor. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su talento. Entonces, no quiere decir, lo llevaste a un nivel de incompetencia. Y entonces eso se traduce en las notas. Ese no es su mundo, no es donde él fluye. Claro, siempre tenemos que retar para desarrollar esas habilidades que si no nos retan no salen. Pero tienes que tener, y recuerda entonces los objetivos SMART, que quiere decir específico, medible, alcanzable y retador. Alcanzable y retador son las dos palabras claves aquí. Rétalo a que dé más, pero que sea alcanzable para él. Entonces, dentro de sus capacidades, para que de verdad el reto sea motivador, porque de lo contrario tiene el efecto contrario, que se convierte en un efecto totalmente desmotivador. O sea, recientemente escuché una conversación, es que ahora mi hijo, están hablando de hijos pequeños, que están pasando de esa etapa de enseñarle a leer y entrarlo en disciplina, y entonces el niño comienza con la rebeldía que ahora ya no me gusta el colegio. Entonces, cuando tú unes una cosa con la otra, es lo que pasa. ¿A qué estás exponiendo a tu hijo? Y cuida que sea retador para él, porque sí, debe ser retador, pero motivador tiene que ver con que lo rete a hacer más y no que lo lleve a paralizarse. ¿Por qué? Porque tiene miedo a no cumplir tus expectativas. Y ahí voy y conecto para ir cerrando un poco. Las expectativas precisamente tuyas, de los padres, que las ponemos aunque no querramos, cuídalas, cómo las comunicas, genera la conversación, porque a veces por no decir que la mayoría de las veces es el peso que hace que tu hijo se paralice, porque no sé si voy a cumplir con las expectativas que mi papá tiene sobre mí y mejor no hago nada, no voy a hacer cosas que si lo hago, lo que me gane fue un tremendo boche. Entonces mejor me quedo quieto. Entonces, pues así como revisa la conversación, descubre qué es lo que mueve a tu hijo, que no son iguales, no es lo mismo. Verifica que efectivamente la calificación es relativa al sistema. Entonces, ¿qué es lo que estás motivando en tu hijo? ¿En qué se está enfocando el sistema para generar el movimiento? ¿Y qué es lo que tu hijo necesita? Que no puede ser que no estén alineados. Y por otro lado, las grandes metas que tienen que ver con esta etapa en la que voy trabajando con los jóvenes, que es de motivarlo a soñar, a ser profesional, al logro, que es un sueño y los sueños están a mediano y largo plazo, pero se logran un paso a la vez. Entonces es importante invitarlos a soñar, pero decirle, y entonces hoy, ¿qué estás haciendo para acercarte a ese sueño? Suelta ese sueño y enfócate en lo que puedes hacer aquí y ahora. Y los micropasos es estar en el presente. Rosario Aróstegui, la gente que se quiera conectar contigo, padres, docentes, ¿cómo puede hacerlo?
Bueno, Rosario Aróstegui es la forma más directa. Para los jóvenes los estoy invitando a que se unan en Walk Your Way Now, porque vamos a ir generando conversaciones más cercanas en esa cuenta. Pero bueno, desde mi cuenta Rosario Aróstegui me pueden hacer consultas. Yo atiendo directamente los mensajes en mi cuenta. Entonces, y con gusto cualquier consulta estoy a la orden allí. Buenísimo. Rosario, Gracias, un Rosario. abrazote. Cuídate mucho. Igual, abrazo para todos. Feliz día. Igual para Gracias. ti.